Lunes 20 de marzo realiza con el simple sufragio de los ciudadanos en una jornada electoral, sino que la esencia de la democracia es la participación ciudadana. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de Facebook, en Factor 4, o en Twitter, @Factor 4, o a través de una aplicación que pueden descargar en sus PCs, en sus laptops, tabletas o móviles, celulares, que se llama TuneIn, se las deletreo, es T-U-N-E y latina N. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña Gabriel Gómez Cruz. Gracias por invitarme a tu programa, Oscar. Y también en su calidad de ciudadano y de analista político, un joven que fue consejero universitario del UNAM. En la legislatura pasada fue el diputado más joven. Él es izquierdista. Y te damos la más cordial bienvenida, Jordi. Muchas gracias, Oscar. Jordi Mezaguer Gali. Bueno. Muchas gracias, Oscar, por la invitación, por abrir la puerta de Factor 4 y por este nuevo espacio. Creo que coincido contigo, creo que la participación ciudadana no depende ni de un cargo ni de un voto, depende del día a día, ¿no? Y se construye día a día. Finalmente, solo así lograremos tener un espacio mejor. Y Gabriel, qué gusto coincidir una vez más contigo en la mesa. Igualmente, mi querido Jordi, es un placer el poder compartir esta mesa contigo. Y pues vamos a darle. Les agradezco mucho su presencia y la felicitación, Jordi. Este espacio tiene la intención sana de politizar un poquito más a la ciudadanía y al efecto, por eso es que invito a personas como ustedes que han estado en el servicio público pero que también desempeñan una función importante, ya no como servidores, y que le abonan con un trabajo a la sociedad. ¿Cómo ven ustedes el escenario político para las próximas elecciones del 2018? Yo veía apenas que te aventaste un análisis en tu Facebook de que hablabas de que la elección es sintomática. ¿Nos podrías explicar por qué, Jordi? Yo platicaba en el Facebook, escribía que el 2017 se eligen 3 gobernaturas y hay 4 estados en elección. 3 gobernaturas y Veracruz, que no elige gobernador, pero elige todas sus alcaldías. Pero la que más nos interesa es la del Estado de México, porque es la que es como la joya de la corona, y no es para menos. Es el estado más poblado del país, y además es el estado de origen del presidente. Evidentemente no lo van a dejar perder así de fácil, ¿no? Y además nos ha demostrado, al paso de los años, que lo que pasa en el Estado de México repercute inmediatamente en lo que sucede en el 2018. Hay quienes dicen que lo que pasa en el Estado de México luego se repite en el 2018. No es tan cierto. Veamos el 2005, por ejemplo. En 2005 ganó Arturo Montiel la gobernatura del Estado de México y no ganó Roberto Madrazo la presidencia de la República. A ver, lo que quiero decir con esto es que no siempre el PRI gana el Estado de México y gana la presidencia. Lo que es cierto es que lo que sucede es sintomático de lo que va a pasar. No tal cual, pero sí se va a parecer mucho. Y decíamos y platicábamos, por ejemplo, del PRI. El candidato del PRI es un candidato muy cercano al presidente, es primo del presidente. Es un candidato que iba a ser candidato desde la vez pasada. Cuando Erubiel empezó a coquetear con los otros partidos, el presidente agarró, en ese entonces gobernador, agarró y dijo, no te salgas del carril, vente para el PRI, te garantizo la candidatura, y a su primo lo mandó a la banca a que esperara un sexenio. En esta ocasión, pues el primo dijo, a mí me toca, ¿no? Yo la vengo esperando desde el año pasado, y el presidente dijo, efectivamente, y envió mensajes muy claros de que el Estado de México era, digamos, un coto de poder que no iban a dejar perder. Eso se va a repetir seguramente en el 2018. El presidente en algún momento va a tener que dar un manotazo sobre la mesa y decir, tú Manlio, tú Osorio, tú Narro, el nombre que tú quieras, el candidato o la candidata es este. Y tendrán que cerrar filas, como saben bien hacer los priistas, en torno a ese candidato. Bien democráticamente, quien diga el presidente. Exactamente, como en los viejos tiempos, porque finalmente es un asunto el que... viejo PRI. El PRI, que el PRI sabe hacer muy bien, ¿no? El gran elector en el PRI es el presidente, y yo no lo juzgaría de bueno o malo, solamente diría, así sucede, ¿no? Okay. El caso del PAN. El PAN lanza una candidata que una parte buena del panismo no está de acuerdo, y menos del panismo del Estado de México, que no está de acuerdo porque no la ven cercana, porque la ven una panista más bien del DF, no es una panista del Estado, es una panista que es impuesta, y además es una panista que le debe favores al presidente. Estamos hablando de Josefina Vázquez Mota. Claro, es Josefina Vázquez Mota, y ahí están los 900 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado que hay irregularidades en el manejo de la Fundación Juntos Podemos,
que es una fundación que se constituye por Josefina Vázquez Mota y que recibe recursos del presidente de la República por cerca de 900 millones de pesos para apoyar migrantes. Finalmente es un favor que le hace seguramente el presidente a Josefina tras la derrota para que siga manteniendo su estructura política, su posición en el medio, ¿no? Tenga vigencia. Tenga vigencia. Entonces, con esto le da juego a Josefina, pero ahora es momento de cobrarle esa factura, ¿no? Y yo creo que se va a repetir en el 2018. El candidato que sea le debe facturas al presidente. Anaya le debe facturas como presidente del PAN al presidente. Margarita, ¿ustedes creen que la transición entre Calderón y Peña fue tan sencilla de a gratis? Por supuesto que no. Seguramente acordaron muchas cosas. Si Margarita es la candidata, el presidente le va a pasar facturas. Yo estoy seguro de eso. Pero, más allá el pueblo es el que va a pasar la factura. Ahí digo, haciendo un pequeño análisis de lo que decía Jordi, sí, la coalición PRI, Partido Verde, PANAL y PES que encabeza nuestro amigo Del Mazo, sí, trae una estadística de un 26.37 de aceptación ante la sociedad. Esto también ha sido porque han ido el propio gobernador y todo el aparato gubernamental federal. Hoy los ves que están trabajando todos en el Estado de México, hablando de educación, entregando tablets, digo, algo que en conjunto los priistas están generando. Sin embargo, yo creo que el crecimiento de Delfina, cuando empezó estaba en un 14, hoy está ya en un casi 19% de la aceptación de la gente, mientras Josefina, sí, que sin partido, el PAN como partido estaba arriba del PRI, hoy está día a día decayendo. Es bien cierto lo que dices tú, los favores, la gente que no la siente cercana, los acuerdos, muchas cosas que han venido, la candidata que ven como la alcohólica, porque eso es parte esencial de lo que han estado diciendo, la campaña negra que han estado haciendo, sí, pero va decayendo. Yo creo que aunque creo que va a ganar el PRI, sí, el crecimiento de Morena durante estos 6 años, sí, ha sido totalmente rebasado y esquemas tradicionales, porque normalmente un partido crece entre un 5, un 4, un 7%. Morena hace 6 años solamente tenía un 4% de la aceptación de la población. Hoy está teniendo un 19%. O sea que ha crecido por ahí del 15%, más lo que pueda crecer con la figura de Andrés Manuel. Esa es una. 2, en la cuestión presidencial. Yo creo que la transición en México se va a volver a dar. Yo creo que va a haber un pacto de facto, ¿sí? Este pacto donde los priistas le tendrán que decir a los demás priistas, vamos a votar por Margarita, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera saben que como PRI difícilmente van a ganar por las malas decisiones o buenas decisiones del presidente de todos ustedes, los mexicanos, ¿sí? Creo que hoy la aprobación que tiene el presidente de la República solamente es un 14% de aceptación de y te fuiste muy arriba, porque hay quienes dicen que el 6%, Entonces, según las estadísticas que yo tengo, y después te las voy a compartir, es un 14% de aceptación, pero al fin y al cabo es la peor aceptación de todos los presidentes, ¿sí? Te puedo decir que desde Guadalupe Victoria yo creo que no se veía esto, ¿sí? Y bueno, creo que hoy tendrán que ceder nuevamente a la transición. Aunque el presidente de la República decía el domingo que el PRI no es un partido que se ponga a patear el bote a ver qué sale o a qué negocia, yo creo que sí va a ir sobre una negociación o un pacto de facto, no constitucional, sino de facto, donde los priistas se unifiquen como en el 2000 a apoyar a Acción Nacional. Fíjense que en el Estado de México ocurre un fenómeno muy interesante. Es la tierra natal de mi abuelita, en paz descanse, y un día platicando con personas de la tercera edad me comentaban que sus papás les inculcaban que el no votar por el PRI en ese estado, no lo escuchaban en otros estados, era casi como un pecado. Ahorita ya Gabriel dijo que él piensa que va a ganar el PRI, y yo no coincido en que haya habido transición, ¿no?, con el PAN.
pienso que más bien ha habido alternancia nada más. Jordi, ¿tú consideras que por primera vez va a haber alternancia en el Estado de México? Ya no hablemos de transición, que es más de fondo. Pero... Yo no quisiera aventurarme porque las encuestas además nos han fallado sistemáticamente, ¿no? O sea, desde el Brexit hasta Trump, ¿no? Nos han fallado sistemáticamente, para no meternos en broncas locales, nos han fallado sistemáticamente. Lo que sí creo es que el PRI va a demostrar lo que sabe hacer en el Estado de México. El PRI lleva gobernando el Estado 80 años, ¿no? Y el país otro tanto. Y saben muy bien cómo montar una estructura electoral y cómo movilizar una estructura electoral. El PRI no aspira a más del 26%, pero lo que tiene que cuidar es que nadie saque más que el 26%. No sé si me explico, la estrategia no es ganar, sino no perder. Okay. Entonces ellos van a cuidar, como si hablamos de fútbol, todos 11 a la portería, para que no metan un solo gol. Considerando incluso el abstencionismo del Estado de México. Y promoviendo el abstencionismo. Así es. Que la gente no salga a votar, que los contrincantes se dividan lo más posible, que la gente esté harta, que la gente esté cansada, y así con mis 11 en la portería, yo gano. Digamos que el PRI llega a la cancha, hablando en términos futbolísticos, con gol de visitante de a favor. Con que no le metan gol, gana. Y lo mismo a nivel nacional. Okay. Yo antes de aventurarme a decir si hay un pacto, me parece interesante, nunca la había escuchado esa teoría y me parece que no es descabellada el tema de que puedan pactar con Acción Nacional, de que mejor que llegue Andrés Manuel, que llegue uno de los tuyos y con él nos entendemos mejor, no lo descartaría. Pero también creo que la estrategia hasta ahorita ha sido esa, divide y vencerás. Entonces hay un chorro de ciudadanos, de canciones independientes, bueno, el otro día hasta un artista, el Pato Zambrano, salió a decir que Juanito, salió a decir que quería ser presidente. Y si Osorio Chong o Videgaray o cualquier otro priista ven que tiene posibilidades de restarle votos a alguien, le van a financiar y le van a dar cuerda, le van a decir, sí, Juanito, tú puedes ser presidente, ¿cómo no? En ese supuesto yo sí votaría por mi novia Gloria Trevi. Oye, espérame, hablando de... O sea que, a ver, fíjate que algo que dice Jordi tiene razón. Sí, entonces eso fue lo que sucedió en Cuernavaca. Me contratan a Cuauhtémoc Blanco, le pagan 7 millones, traía es un ídolo, sí, y bueno, sobre esa imagen es que empiezan a trabajar y empiezan a hacer esa campaña. Entonces, ¿crees que sí sea mucho o sea bastante o sea bastante sólido que un candidato independiente, artista, futbolista o Juanito puedan restar mejor Gloria Trevi pueden restar puede que la gente que esté enojada, porque hay mucha gente enojada, también reconozcamos que en este país la gente está harta del sistema político, está desencantada del sistema político, puede que esa gente pues en plan casi de broma, casi de fregar al otro, salga y vote, como pasó en Cuernavaca. Tuve revisado las encuestas y no dabas crédito a lo que estaba pasando. Había un voto oculto, ¿no? No va a ganar, igual hay que votar por él, ¿no? Había una mera interesante de que habría que estudiarlo con más profundidad, pero yo sí creo que mucha gente podría salir a votar por un independiente sabiendo que no va a ganar, pero por no votar por los demás. Y eso finalmente le conviene al PRI, porque el PRI tiene gol de visitante. Hablando de estrategias perversas y desesperadas en el sentido de no se trata quizá de ganar, sino de no perder, ¿consideran ustedes que la liberación reciente del Bester Gordillo en la antesala de las elecciones del Estado de México sea casualidad o causalidad? Bueno, es una causalidad. Digo, en política no hay casualidades. Eso es tonto pensar que hay casualidades en la política. Es una causalidad, sí. Obviamente el Bester le representa mucho. Hoy en el Estado de México hay una alianza con Panal, que hay que ser honestos, pues es el partido del Bester. Yo creo que si no se hubiese dado esa salida digna que le dan de prisión a que esté en prisión domiciliaria, yo creo que no se hubiese consolidado esa alianza. Perdón, ya la sacaron, porque yo tenía entendido que le habían dado un amparo para uno de las arraigo domiciliario. Pero había otra por delincuencia organizada que todavía no había. Entonces, digamos, por una pena sí estaba afuera, pero por la otra seguía adentro. Y según yo, seguía en el hospital
este Hospital Londres que en la Ciudad de México, que igual sigue sin ser una penitenciaría, sigue siendo una prisión de lujo, ¿no? O sea, está en un hospital donde la atienden de lujo, donde puede recibir familiares, donde todo el día está comunicada con televisión y demás. O sea, es una prisión muy a según, ¿no? Pero por supuesto que tiene que ver con el Estado de México, ¿no? Claro, algo que sí es muy real es que no hay alianzas si no está fuera. Entonces, aquí lo que es bien cierto, ya está fuera. Ahora sí podemos empezar a generar alianzas. Y yo creo que va a pasar en todo el país, ¿no? Va a empezar a generar alianzas, le va a dar un buen crecimiento y como siempre, tendremos algún familiar del Bester siendo diputado federal, senador o diputado local. Porque finalmente esa es la tirada, ¿no? No es ganar la elección, sino restarle votos. Que también sucedió en el 2012, aunque no había un acuerdo real con Peña Nieto, Gabriel Cuadri le hizo el trabajo sucio al PRI. Fue el que salió a los debates a hacer el trabajo sucio, a decir un discurso sin sentido, a decir cosas que la gente quería oír. Salió a dividir. Y consiguió 4 millones de votos. O sea... Pero fíjate que regresamos... Que se lo restó a otro partido. A todos. Algo que decía Jordi. Fíjate que decías por ahí el resto de votos, ¿no? Emiliano Zapata es una entidad muy pequeña, con 100,000 habitantes. En el 2009, ¿sí?, la gente empezó a decir por quién votar. Digo, todavía es un pueblo donde nos comunicamos unos a otros y decían que iban a votar por el más tonto. ¿De verdad? Así. No, ¿sabes qué? El del PAN ya fue, es un ratero, es esto, es lo otro. No, ya no. El del PRI, no, el del PRI trae a fulano, sutano y perengano. No, esos ya robaron, ya esto. Vámonos por el más tonto. Y de verdad ganó el más noble, si lo quieren ver así, pero lo que no sabían que la esposa pues era la que tomaba las decisiones y hacía las cosas, ¿no? Y ahora, en el 2015, que son las elecciones, sí, algo curioso, porque todos los partidos políticos que representaron en la elección, todos pierden o bajan un 80% de su participación o su voto duro, ¿sí? Y todo se le va a un solo candidato. Entonces, aquí lo interesante es ver que en efecto la gente ya no está votando tanto por los partidos, está votando por el candidato, pero sobre todo, yo creo que la gente o el personaje que hoy pueda representar un partido, puede ser el PES, puede ser cualquier, sí, creo que hoy la figura del candidato también puede ser lo interesante. Me gustaría hacer una pequeña pausa solamente para recordarle a nuestros radioescuchas que en Parlamento Ciudadano estamos brindando el servicio de asesoría jurídica gratuita. Si cuentas con algún problema legal, con mucho gusto nos puedes contactar en línea, vía inbox o incluso al teléfono que aparece en la fanpage de Factor 4 y te podemos dar la asesoría por ahí o personalizadamente, previa cita. Quiero agradecer el voto de confianza que nos han tenido algunas personas que ya nos contactaron, ya fueron canalizadas 2 personas la semana pasada por demanda de pensión alimenticia a la Dirección General de Atención a Víctimas y está en proceso la elaboración de sus demandas. Otras ya fueron canalizadas a la Defensoría, a la Procuración de la Defensa del Trabajo. Hubo 3 despidos injustificados y otros 2 vecinos de la colonia de la Estación que tenían los problemas con las haciendas departamentales fueron canalizados a la Profeco. Ya hay cita para las audiencias de conciliación. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de Factor 4 en Facebook, @Factor 4 vía Twitter o a través de TuneIn. Jordi, ahora como en tu calidad de ciudadano y de docente, eres docente en la UNAM, ¿qué opinión te merece el desempeño de la administración pública del ayuntamiento en turno en Cuernavaca? Yo creo que pasada la elección, y para el público no es ajeno, que la elección fue muy dura, ¿no? Para todos, para los que estuvimos involucrados y demás. Pero pasada la elección, Cuauhtémoc tenía una oportunidad enorme. De oro. Tenía una elección muy buena, tenía un cabildo dividido, pero tenía un apoyo ciudadano y un respaldo ciudadano importante. Y tomó una primera muy buena decisión, creo yo, que es separarse de los hermanos Yáñez. Cuando sucede eso, yo te lo juro que tenía esperanzas. Dije, esto va por buen camino, ¿no? No es el mejor candidato, no es el mejor gobernante, no es cuernavacense, pero puede que, ¿no?, hay buena voluntad, hay matices de buena voluntad, algo bueno pase, ¿no?
¿Por qué? Porque puede acercarse, los mejores, no se la debe a nadie, no tiene compromisos con nadie. A ver, ¿quién es el mejor contador de Cuernavaca? Quiero que sea mi tesorero. ¿Quién es el mejor contralor de Cuernavaca? Quiero que sea mi contralor. ¿Quién es el mejor político de Cuernavaca? Quiero que sea mi secretario general. Y entonces te rodeas de los mejores. ¿Y quién te va a cuestionar algo? Que si los regidores dicen que no aprueban la cuenta pública, a ver, colegio de contadores, los invito a que revisen mis finanzas. Los regidores son una bola de vendíes, entonces te vas contra ellos, pero a la ciudadanía le demuestra resultados. ¿Y qué encontramos? Que Cuauhtémoc se fue a la esquina, ahora ya hablamos de fútbol, ahora hablemos de box, se fue a la esquina a cubrirse de los golpes. Y claro que toda la clase política empezó a golpearlo, porque es el candidato a vencer. Y es el invencible, ¿no? Es una figura nacional que a pesar de los pesares sigue estando arriba en las encuestas en el estado. Entonces, ¿qué hace la clase política? En un asunto de supervivencia, empieza a golpearlo. Y tienes a todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, todos golpeando a Cuauhtémoc Blanco para que no crezca. Y él, en vez de utilizar esos golpes para crecer y decir, vean cómo estoy dando resultados al mismo tiempo que me están golpeando, lo único que está diciendo es, me están golpeando. Pero eso la gente, pues lo escucha de cualquier político. Entonces dice, híjole, no quedas diferente. Entonces creo que ahí está perdiendo una oportunidad, pero no puede recuperar. Pero el problema es de que los ciudadanos pagan los platos rotos, ¿no? Porque claro, se descuida la buena gestión, se descuida eso, y no consideran que es una mala estrategia de la clase política adversaria agarrarlo como costal de box, porque al hacerlo así lo victimizan y entonces la sociedad le da el respaldo, lejos de que... Pero de a que ver, ahí difiero de ti, no lo puedes victimizar. Mira, hoy... ser más, ¿sí? Ha ido decreciendo. En julio del año pasado traía un porcentaje interesante, un 30 y tantos %. En septiembre baja como 3 o 4 puntos porcentuales. Perdón, diciembre vuelve a bajar más. Eso quiere decir que el propio ciudadano se está dando cuenta que el echar culpas, el mentar madres, el estar haciendo cambio a cada momento de gente en su gabinete, pero sobre todo que yo le tengo mucho respeto porque tengo algunos amigos españoles, pero hoy los dos gachupines que tiene ahí, a Juan José Arrez y Juan José Sáenz, lo único que se han dedicado es a generar recursos económicos para ellos, bienestar económico para ellos, y han descuidado a la ciudad. Es bien cierto que dice Jordi, cuando se separan los Yáñez, pero los Yáñez fueron los que consiguieron que se pavimentaran las calles en Cuernavaca, ¿sí? A raíz de que los Yáñez se van, hoy Cuernavaca no tiene calles pavimentadas, no tiene alumbrado público, ¿sí? No tiene un embellecimiento urbano, ¿sí? Agua, por ejemplo, Zapac es uno de los, de verdad, se ha vuelto Zapac la cueva de Alibaba, ¿sí? Es la de los 40 ladrones, no sé si le quepan más, pero creo que en Zapac es eso, ¿no? Se están quejando, sin embargo no hay trabajo. Bien lo decías tú, Jordi, tuvo la oportunidad de crecer, pero ¿cómo vas a crecer? Es como si yo te dijera, de repente pongo a un albañil a que sea el chef de la mejor cocina. Entonces, se me hace incongruente que el ser pateador de bolas, ¿sí? No conoces la administración pública, no sabes lo que es un fondo 4, desconoces qué es una iniciativa de ley, desconoces qué es un cabildo, entonces difícilmente pues puedes generar eso. Pero ahí está la oportunidad, a diferencia del que cocina, que con todo mi respeto, en este caso el de liderazgo, tienes la oportunidad de rodearte del que sí sabe y confiar en el que sí sabe. Lo que han hecho en cambio es atrincherarse y encerrarse en un mundo muy pequeño que lo único que les ha permitido es decir, nos están golpeando. Sí, les están golpeando, está claro que los están golpeando, pero no han sabido defenderse. Yo me hubiera rodeado de los mejores, porque no tenía nada que perder. A ver, dime un nombre, el que tú quieras. Ahora, Jordi, pero otra vez, tú eres ingeniero, tienes una visión diferente porque hay una carrera profesional. No con esto estoy diciendo
que la gente que no estudia no tiene la capacidad. Sin embargo, yo creo que de los golpes en el fútbol, las patadas, todo eso, pues yo creo que a Temo lo dejaron un poco, pues mal, ¿no? Porque realmente yo no puedo creer que siendo yo una figura pública, un presidente municipal, de repente salga y diga, es que me quieren romper la madre. Desde ahí creo que el léxico no es el que debe utilizar ante sus gobernados, ¿sí? Como número uno. Número dos, no creo que no haya tenido la capacidad para agarrar y discernir qué es lo que sí podía hacer y qué es lo que no podía hacer. Pero lo peor, ¿sí? Decía mi abuelo, que marrano que traga popó una vez, aunque le quemes el hocico, lo va a volver a hacer. Traicionó a la gente que le dio un 30% de su de lo que fue la elección, sí, fue su triunfo, que fue Manuel Martínez Garrigós. De ahí empieza con los Yáñez, de ahí empieza con otra serie de gentes, sí, que si de verdad yo te puedo decir que tu papá en ese entonces no solamente se enfrentó a Cuauhtémoc Blanco, pero también se enfrentó a una guerra, sí, de dentro, sí. Yo conozco varios personajes, ¿sí?, que los veía yo en la oficina de tu papá, ¿sí?, y los señores habían acordado ya con Cuauhtémoc Blanco. No digo sus nombres porque por respeto, pero de verdad, ¿sí? Aquí el fuego amigo creo que fue también muy importante en esa campaña. A lo mejor muchos lo notaron, muchos no lo notaron, ¿sí? Yo lo único que digo es, cuando tú tienes la visión, tienes una profesión y conoces la administración pública, puedes tomar estas decisiones. Mientras no conozcas la administración pública, no puedes tomar ningún tipo de decisión. Es como si yo hoy a ti te dijera, Jordi, acabas de ser vas a ser el nuevo titular de la selección mexicana y tienes que hacerla ganar en tanto tiempo. Tienes una visión y dirías tú, empiezo a jalar a la gente que yo creo idónea. Sin embargo, este señor no tiene ni la más remota idea de lo que es la administración pública. Un poquito de buena voluntad nada más de decir, bueno, a ver, ya tenemos este paquete y ahora ¿quién nos ayuda a resolverlo? Creo que coincidimos en eso. Nos acercaron de la gente que fuera la más capaz para hacerlo. Ni la más reconocida en la ciudad. Hay mucha gente en la ciudad dispuesta a hacer muchas cosas. Fíjense que entonces, como en conclusión, el exhorto no solo a Cuauhtémoc Blanco, sino a todos los demás presidentes municipales y todos los servidores públicos que quieran hacer las cosas bien y que quieran seguir escalando en otros puestos de servicio público de mayor representatividad o de mayor poder, sería que se rodeen de buenos asesores, tengan la buena voluntad para rodearse de los mejores, con independencia de acuerdos, con independencia de negociaciones, ¿no? Porque luego caen en ese error. Yo creo que la política no solamente es de buena voluntad. Yo creo que la política debe ser de conocimiento, sí, debe de ser que pienses con la cabeza fría, no seas un hombre visceral, y creo que de ahí puedes empezar a generar las condiciones para un crecimiento sustentable. Mientras no sea así, yo creo que no hay. Y reconoce que no hay persona en ese planeta que lo sepa todo. Entonces, tú Claro. podrás saber mucho de una cosa, podrás saber mucho de la otra, pero tienes que saber tomar decisiones. Tú cuando eliges a un diputado, cuando eliges a un presidente municipal, deberías estar eligiendo a alguien que sepa tomar decisiones frente a información que le van a presentar. Le van a presentar información económica, de turismo, de obras públicas, y a lo mejor no entiende de todo, pero puede tomar una buena decisión frente a la información que le presenta. Así es. Fíjate, nada más para ya que nos veamos, acaba de decir algo Jordi, y de verdad quiero tomar rápidamente la palabra, es los diputados. Los diputados acaban de presentar Acción Nacional una iniciativa de ley a nivel federal para que los diputados, cuando menos, tengan un título, ¿sí? Y vamos a eso, es cuando eres profesionista, ¿sí? Tienes una visión diferente de la vida. No es lo mismo, insisto, Cuauhtémoc Blanco, que debe ABA con 1 y plastilina 2 en el kinder, a cuando tienes una carrera universitaria, eres profesional y tienes la posibilidad de ver de diferente manera cómo arreglar las situaciones. Yo creo que hay gente que no tiene el título y que es muy capaz, tiene muchísima intuición. Yo ahí sí no coincido tanto, pero sí creo que finalmente lo que tendría que decidir el elector a la hora de estar en la casilla es pensar que a esa persona que está votando le van a traer información de todo tipo, le van a mostrar cosas que a lo mejor no está listo o lista para afrontar,
y es lo que tiene que evaluar. Más allá de si tienen título o no, yo creo que la persona, te digo, estando en la urna, tiene aquí la boleta y dice, híjole, votar por fulanito, le van a mostrar, no sé, va a ser presidente de la República, van a mostrar fotos de muertos, le van a mostrar temas económicos, gráficas. ¿Está listo para afrontar eso? Fíjense que ahí yo, Híjole. en lo personal, coincido con Jordi, y como abogado que soy, me parece que la iniciativa, por muy bonita que pudiera parecer, pienso que se contrapone a los principios de soberanía popular, porque los títulos académicos, los títulos o sin títulos, como que no tiene que ver con los valores o la honestidad del servidor público que vamos a elegir. Pero bueno, yo nada más me resta darles las gracias a los dos por haber estado Rápido aquí. se Este es acabó su el programa. Nos despedimos y nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una sintonizarnos. segunda vuelta, Sí, ¿no? se Claro pasa que muy sí. rápido el tiempo. Una segunda vuelta. Ojalá nos invites, Oscar. Por supuesto, Porque aparte cuando gusten, estuvo estamos de puertas interesante. abiertas. Estamos de puertas abiertas. Ok, gracias. Gracias a ustedes.